En este video vamos a ver ahora cómo a través de un algoritmo vamos a resolver un problema donde se nos entrega un número de 3 dígitos y tenemos que comparar sus extremos. Algunas palabras claves de este video es el lenguaje de programación C, Java, algoritmo, codificación, if else y operadores lógicos. Teniendo en cuenta el problema que se nos plantea, vamos a hacer la lectura para proceder después a definir bien con exactitud qué es lo que nos pide. Dado un número, determinar si tiene 3 dígitos. En caso de ser verdadero, es decir, en el caso de que tenga 3 dígitos, tenemos que extraer el primer y el tercer dígito y comparar los dígitos para determinar cuál es el mayor o si son iguales. En caso de ser falso, es decir, en el caso de que no tenga 3 dígitos, tenemos que indicar con un mensaje que el número no es válido. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos el número 1421, pues nos va a mostrar el mensaje número no válido. En el caso de 1, que es un número que no tiene 3 dígitos, también nos indicaría el mensaje que es número no válido. En el caso del menos 121, pues nos diría que es un número no válido. Y en el caso del 789, pues tendríamos que hacer la separación de los dígitos, es decir, esa es la tarea que nosotros tenemos, de validar qué números son válidos y qué números no son válidos, y teniendo en cuenta eso, extraer el primer dígito y el tercer dígito y compararlos. Dentro de las entradas tenemos un número, es decir, a nosotros nos van a ingresar un solo número. Dentro de las salidas vamos a tener las siguientes posibilidades: un número no válido, un número mayor, es decir, cualquiera de los dos dígitos va a ser mayor en el caso de que tenga 3 dígitos, o el número, en el caso de va a aparecer un mensaje de que los números son iguales en el caso de que los dígitos son iguales. Dentro del proceso lo que vamos a hacer es validar que los números estén dentro del rango. Vamos a separar los dígitos, primero y tercer dígito, y vamos a hacer el proceso de evaluación. Aquí tenemos el algoritmo y en el primer paso lo que tenemos que hacer es pedir un número y almacenarlo en num. Ahora vamos a verificar si el número está por fuera del rango. Entonces por eso dice si num es menor que 100 o num es mayor que 999, entonces paso 2.1, mostrar número no válido. Aquí resaltamos que tanto 100 como 999 no están dentro del rango porque no se está utilizando el operador relacional menor o igual, o en el caso del 999 mayor o igual. Entonces por lo tanto no se tienen en cuenta esos valores. Todos los que son menores a 100 y todos los que son superiores a 999 son números que están por fuera del rango. Y en el tercer paso nos dice si el número es mayor o igual a 100, y ahí utilizamos el operador lógico y num es menor o igual que 999. Entonces en el paso 3.1, ahí es donde, como ya tenemos el número dentro del rango, empezamos a hacer la separación, y lo que hacemos es separar num, dividir num entre 100 y almacenamos el cociente en n1. En el paso 3.2 vamos a dividir num entre 10 y vamos a almacenar el residuo. En el paso 3.3 vamos a preguntar, en este caso como ya tenemos los dígitos en n1 y en n2, entonces vamos a preguntar si n1 es igual a n2, entonces mostraría el mensaje son iguales. En el paso 3.4 va a preguntar si n es mayor que n2, entonces mostraría en n1 el valor. Y en el caso del paso 3.5, si n es mayor que n2, entonces mostraría n2. Vamos a hacer en este caso la verificación, y el primer paso consiste en pedir un número y almacenarlo en num. Entonces vamos a colocar un número que no tenga los 3 dígitos, en este caso 1235, y preguntamos si num es menor que 100. Entonces no, es falso, num no es menor que 100. Y la otra pregunta es o num es mayor que 999, eso es verdadero. Falso o verdadero nos da verdadero, y por lo tanto aparecería el mensaje número no válido. Continúa con el paso número 3 y pregunta si número es mayor o igual que 100. Es decir, preguntamos si 1231 es mayor que 100, eso es verdadero. Y tenemos ahí el operador lógico y, donde va a preguntar si número es menor o igual que 999, eso es falso. Verdadero y falso es falso, por ende el paso 3.1, el paso 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 no se va a realizar.
Continuemos ahora, hagamos una nueva prueba teniendo en cuenta otro valor. En este caso vamos a pedir un número y lo vamos a almacenar en num. Vamos a colocar el 789 y en el paso número 2 vamos a preguntar si num es mayor que 100. Es decir, 789 es mayor que 100 y él nos va a decir si efectivamente es mayor que 100 o num es menor que... Perdón, la pregunta es si num es menor que 100, es decir, 789 es menor que 100, eso es falso. O num es mayor que 999, 789 no es mayor que 999, eso es falso. Falso y falso nos da falso, por lo tanto no hace el paso 2.1 y continúa con el paso 3. Con el paso 3 va a preguntar si num es mayor o igual que 100, es decir, 789 es mayor que 100, eso es verdadero. Y utilizamos el operador lógico preguntando si num es menor o igual que 999. 789 es menor que 999, eso es verdadero. Verdadero y verdadero nos da verdadero y por lo tanto empieza a ejecutar el algoritmo para la separación. En este caso, el paso 3.1 consiste en dividir num entre 100. Es decir, que si nosotros dividimos num entre 100 y almacenamos el cociente en n1, nos quedaría en n1 el valor 7. Yo le pido que por favor en su computadora haga las pruebas o en un papel haga las pruebas de lo que efectivamente usted está viendo en pantalla. Ahora va a preguntar si num en el paso número 3.2 va a dividir num entre 10, es decir, al hacer la división nos da que el cociente nos da como 78 y el residuo nos da como 9 y en N2 almacenaría en este caso el valor de 9 y a partir de ahora del paso 3.3, 3.4 y 3.5 empieza a hacer las respectivas comparaciones. Paso 3.3 pregunta si N1 es igual a N2, eso es falso, por lo tanto no hace el paso 3.3.1. El paso 3.4 es preguntar si N1 es mayor que N2, entonces pregunta si 7 es mayor que 9, eso es falso, por lo tanto no hace el paso 3.4.1. Y en el paso 3.5 va a preguntar si N2 es mayor que N1, es decir, 9 es mayor que 7, eso es verdadero y por lo tanto hace el paso 3.5.1, que es mostrar N2, que para eso nos daría como resultado el 9. Por lo tanto, hasta este punto hemos comprobado que nuestro algoritmo sí está funcionando y entonces ahora sí vamos a mirar cuál es la codificación de este algoritmo. Ahora lo que estamos viendo es en pantalla el algoritmo y su respectiva codificación, pero vamos a ir mirando cómo cada paso se ha ido convirtiendo y entonces vamos a mirar cómo el algoritmo ha sido construido de tal manera que cumple con lo que pide a nivel de codificación y con esto volvemos a reiterar la importancia de aprender a construir algoritmos. Entonces, en el primer paso que nosotros tenemos que hacer a la hora de codificar es definir todas las variables y si nosotros revisamos el algoritmo tenemos la variable num, la variable n1 y la variable n2. Pasando ya a la fase de codificación, vamos a codificar el paso número 1 donde dice pedir un número y almacenarlo en num. Entonces aquí en esta línea que estoy sombreando se puede observar que estamos cumpliendo con ese paso. Segundo paso, preguntar si n es menor o igual que 100 o num es mayor o igual que 929. Entonces aquí dice si num es menor que 100 o num es mayor que 999. Entonces va a realizar el paso 2.1 que es mostrar número no válido. En caso contrario de que no cumpla, es decir, lo contrario es el paso 3, que sea mayor o igual que 100 y menor o igual que 999, entonces va a ejecutar el paso 3.1 y el paso 3.1 consiste en dividir el valor num y el valor ingresado dividido entre 100 y generando el cociente y almacenándolo en n1. El paso 3.2 consiste en dividir num entre 10 almacenando el residuo en n2. Y de ahí se ejecutan el paso 3.3, 3.4 y 3.5 que consiste en preguntar si n1 es igual a n2, entonces mostrar son iguales. Si n1 es mayor que n2, entonces mostrar n1 y el paso 3.5 que consiste en preguntar si n2 es mayor que n1, entonces mostrar n2. ¿Por qué aquí no se utiliza mayor o igual? Porque acontece que esto está validado aquí en esta parte y ese era uno de las solicitudes o uno de los requerimientos que tenía el problema de que se identifique si son iguales, cuál es el mayor entre ambos dígitos. Entonces aquí nosotros podremos utilizar
varios sí, o podríamos utilizar varios if-else, if, para que nos quede la solución un poco más completa. Entonces, esto es lo que se pretende precisamente con este ejercicio, y pasemos ahora entonces a realizar una prueba donde nosotros vamos a demostrar que efectivamente este código está funcionando correctamente. Entonces vamos a ampliar un poco la pantalla, vamos a ejecutar y vamos a hacer pruebas con, ejemplo, números negativos. Nos va a decir que el número no es válido. Vamos a hacer la prueba con otro número, por ejemplo un número positivo pero que está por fuera del rango de los 3 dígitos. Otro valor donde vamos a tener un número bastante grande y nos va a decir que el número es no válido porque está por fuera del rango. Y ahora sí vamos a utilizar, por ejemplo, el mismo ejercicio que nosotros hicimos en la prueba de escritorio verificación, que es el 789. Aquí, si nosotros nos anticipamos un poco al proceso, la idea es de que sí tiene 3 dígitos y va a obtener efectivamente el número mayor entre 7 y 9, que en este caso viene a ser 9, y ahí está el resultado. Vamos a hacer una nueva prueba teniendo en cuenta de que los 3 dígitos sean iguales, o que el primer dígito y el último dígito sean iguales. Entonces ahí nos va a aparecer que son iguales. Y si nosotros ejecutamos nuevamente una nueva prueba, vamos a colocar que ahora el número mayor está al inicio y que vamos a colocar que el último dígito sea 4. Entonces aquí él nos debería generar que el número 9 es el mayor. Por lo tanto, el ejercicio en sí estaría funcionando y cumpliendo con lo que se plantea. También esto se ha codificado al lenguaje de programación Java, teniendo en cuenta la solicitud, y nos podemos percatar que aquí hacemos la solicitud del valor. Aquí hacemos el proceso de comparación si el número está entre el rango, si está por fuera del rango, para que nos diga que el número no es válido. Y en el caso de que sí esté dentro del rango, pues hace todos estos procesos que consiste en separar los dígitos y hace las respectivas comparaciones. Entonces vamos a probar este algoritmo, este código ya en lenguaje de programación Java. Vamos a probar con un número bastante grande para que nos indique que es un número no válido. Vamos a probar también con un número que está por fuera del rango, que sea negativo, teniendo en cuenta de que generaría un número no válido. Y también vamos a probar, en este caso, hacer la prueba con un número que esté dentro del rango. Por ejemplo, el 123, en este caso nos diría que el número es 3, el mayor. Y hagamos una nueva prueba teniendo en cuenta de que colocamos en los extremos un número igual. Es decir, el número es 454 y ahí estaría, los números son iguales. Entonces, hasta aquí hemos demostrado que el algoritmo fue construido, que cumple con las condiciones y su respectiva codificación en ambos lenguajes de programación, tanto en C como en Java.